Llegamos al final del libro de la carta de Pablo a los Corintios y la pregunta que me hacía respecto, que me había estado rondando estos últimos días mientras estudiaba estos textos es ¿cómo llegamos hasta acá? Cuando uno llega al final de una etapa, empieza a recordar el principio, cómo empezó y el camino recorrido y lo que vio en este camino. Así queremos hacer una retrospectiva breve de lo que sucedió durante el estudio, los temas tratados, por lo menos de lo que hemos estudiado respecto de la carta de Pablo a los Corintios. Pablo trató de muchos temas. Yo me anoté acá, más de 20, pero vamos a tratar unos pocos menos, así solamente en una pequeña reseña. Recordando de cómo llegamos a este capítulo 16. Para recordar, Corinto, una ciudad próspera en el sur de Grecia, en medio de dos puertos, una ciudad pujante, una ciudad cosmopolita, pero también una ciudad corrupta, una ciudad que tenía mucha idolatría y también inmoralidad. Infelizmente, todo esto de la sociedad de Corinto en aquella época permeó la iglesia que se encontraba en Corinto. También estaba sujeta a muchos problemas en virtud de lo que habían absorbido de la sociedad que estaba en su alrededor. Le faltaba madurez a esta iglesia para poder discernir lo que correspondía y cómo debería actuar como creyente y cómo debería actuar como sociedad. Debería haber esta separación en su forma de actuar. No es que la iglesia tenga que estar afuera de la sociedad, no, está inserta en la sociedad, está influida por la sociedad y su entorno, pero debe vivir conforme a los designios de Cristo y no de la sociedad. Corinto, allá vimos de ella y vimos los problemas que tenía. Hay toda una lista de temas a los cuales trata el apóstol Pablo. El apóstol Pablo acá se encuentra, cuando escribe esta carta, se encuentra en Éfeso y allí recibe la información tanto de forma verbal como escrita respecto de la preocupación que había por lo que estaba sucediendo en Corinto y empieza tema tras tema a tratar todo esto a través de esta carta con los corintios para orientarlos, para guiarlos, para corregirlos en lo que deberían producirse en esta iglesia, estas transformaciones que deberían producirse en los hermanos para que esta iglesia fuera la iglesia que agradara y digamos que viviera según la voluntad del Señor, no solamente como iglesia, sino que también hacia afuera, el testimonio que esta iglesia estaba dando hacia afuera. Vemos que uno de los primeros temas tratados son las divisiones que habían en la iglesia. Habían diferentes grupos, unos abogaban por Apolos, otros por Pablo, otros Cefas, otros Jesucristo. Y Pablo tiene que decir, ¿está acaso Cristo dividido? Ellos tenían este concepto erróneo del Evangelio, que había divisiones entre ellos. Cada uno abogaba por un bando o un grupo, encontrando todo lo malo en los demás grupos, y así se producían las distintas peleas. Y Pablo debe ir ahí a corregir estos enfrentamientos. ¿Cómo? Jesús no está dividido, Jesús es uno solo. Ustedes creyeron todos en Jesús, no en Pablo, no en Apolos. Pablo sembró, Apolos regó, pero Cristo da el crecimiento. Cristo es el fundamento. También los debe tratar de maduros. Ellos, por sus celos y contiendas, estaban peleados entre ellos. Y lo que le faltaba madurez en la fe. Pablo ya de su manera había dicho, necesitaban leche todavía, cuando ya deberían estar recibiendo alimento sólido. ¿Por qué? Porque no habían dejado con que la palabra del Señor transformara sus vidas. Seguían los
su forma de ser seguía siendo la forma de ser de la cultura y digamos, de su entorno, de todo lo que había de malo en la ciudad de Corinto. Y esto, como ya había dicho antes, había permeado en la iglesia. También la autosuficiencia humana fue otro tema. Habían diversos grupos dentro de la iglesia que seguían, principalmente los griegos, el tema de la cultura griega era una cultura de autosuficiencia, en la sabiduría humana, en la sabiduría de sus filósofos. Entonces, en contraposición con la sabiduría de Dios, o sea, y su dependencia del Espíritu Santo. O sea, ya los líderes ya no estaban dependiendo del Espíritu Santo, sino que de forma autosuficiente, buscando con su sabiduría humana llegar a las personas. Y esto naturalmente impedía su crecimiento. Y el Evangelio era una locura para esta sabiduría humana, que Jesucristo, el que debería ser rey, haya muerto, es para la sabiduría humana algo inconcebible. Que haya resucitado, como es un tema posterior, también. O sea, no les cabía en la mente, en la sabiduría humana, el hecho de el que estaba designado como rey tenga que sufrir en lugar de sus súbditos, podemos decir así, y morir por ellos. También los líderes. Había un concepto erróneo del liderazgo y Pablo debe corregir esto. Debe decir que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos solamente servidores de Cristo. Entonces ya el tema del liderazgo de la iglesia estaba corrompido, el liderazgo de la iglesia estaba dividido y no debería ser así. Así que Pablo va corrigiendo todos estos temas, va tratando todos estos temas y va poniendo las cosas en su debido lugar. Los líderes como servidores de Cristo. También habían pleitos entre los creyentes, o sea, y estos pleitos eran llevados a los jueces de la ciudad. Primero ya no deberían haber los pleitos, o sea, no deberían haber hermanos y hermanas que se estafaran unos a otros, que hubieran problemas, buscaran engañarlos con los negocios y tantas otras cosas. Y esto finalmente terminaba en un juicio público y no debería ser así. Pablo dice, ¿por qué no hay hermanos entre ustedes que son capaces de discernir? Primero, ya es malo que un hermano esté estafando al otro, eso es del mundo, no debería suceder en la iglesia. Pero así como sucedía en la iglesia, más encima van a los tribunales y con escándalo. ¿Ya? ¿Qué tipo de iglesia se está reflejando ahí? ¿Cómo están los creyentes reflejándose en su entorno? O sea, estos se sacan los ojos entre ellos. ¿Cómo es esto? O sea, dicen una cosa, hacen otra. La verdad es que el testimonio de la iglesia no era de los mejores. Vemos también que trata la inmoralidad sexual. O sea, el cuerpo del creyente como templo del Espíritu Santo no debe unirse a una prostituta. Ahí en Corinto estaba el templo de Afrodita, la diosa del amor erótico. Así practicaban la prostitución ritual. O sea, en confradías, en reuniones, había esta adoración ritual. Dicen que los estudiosos que en dado momento habían hasta 1000 prostitutas ahí sirviendo a esta diosa Afrodita. Y naturalmente esto estaba también como tema dentro de la iglesia de Corinto. Consejos matrimoniales también los da Pablo, pero siempre debemos tener presente ya que Pablo habla a una iglesia del primer siglo, con costumbres propias y también tenían la perspectiva inminente del regreso de Cristo. Cuando leemos estos conceptos que da Pablo, que de ninguna manera no es que nos sirvan para nosotros, también sirven para nosotros, pero sí debemos siempre tener presente este concepto de que estaba hablando a una iglesia del primer siglo. Y lo sacrificado a los ídolos también fue otro tema.
no hagan caer a los débiles. O sea, allá era la costumbre, la carne que se vendía en la carnicería muchas veces pasaba por el sacrificio a los ídolos. Entonces un hermano podía comer la carne o podía ir a sentarse, incluso como lo menciona Pablo en los escritos, sentarse en un templo de adoración idolátrica a comer carne. Pero el hermano recién convertido que se acercaba y veía esto, podía desviarse del camino, podía dejar el camino, podía dejar de seguir a Jesús, podía entender mal el Evangelio. Entonces entramos a otro tema, que esa libertad que tenía el creyente que dice, yo como carne, para mí da lo mismo, eso entra al estómago, no me debería afectar a mí. Pero la imagen que estaba dando a los que estaban en su entorno es algo que debería cuidar. Ahí entramos en otro tema, la libertad del creyente. Y dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Cito un ejemplo, yo no tengo ningún problema con el alcohol, puedo tomar mi cerveza, que tanto me gusta, y una copa de vino. Pero si me reúno con un hermano y yo sé que no toma por distintas razones, no lo voy a forzar a tomar conmigo, o más aún, no voy a tomar frente a él. No porque sea hipócrita, sino por consideración al hermano. Yo tengo la libertad de hacerlo, pero si el otro hermano le constringe que lo haga, mejor no lo hago. Restrinjo mi libertad. ¿Para qué? Para no entrar en problemas, conflictos, o directamente constringir al hermano en la fe, que cree en Cristo como yo, pero que lo mira de otra forma, o que tal vez en algún momento tuvo problemas con el alcohol, por eso no lo quiere hacer. Entonces, si yo me entero de esto, debo actuar de esta forma también. Así, mi libertad también tiene sus límites. Cantamos acá, somos libres en Cristo, libres del pecado, pero esta libertad debe también estar limitada por nuestra conciencia, debe estar limitada por cómo debemos nosotros actuar frente al prójimo. También hay advertencias basadas en la historia de Israel. O sea, Pablo les indicaba a la iglesia de Corinto, miren, aquellos que estuvieron en el desierto, no todos entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cayeron en el camino, porque se desviaron, porque no siguieron las instrucciones de Dios. Así también esta historia del pueblo de Israel en el desierto debía de servir como advertencia a la iglesia de Corinto, a los hermanos de Corinto. Y así veo también que la iglesia de Corinto, cuando yo me preguntaba por qué estudiamos Corintios, o esa carta de Pablo a los Corintios, vemos que la iglesia de Corinto también sirve como advertencia para nosotros, para nuestra iglesia hoy, la iglesia de Providencia del siglo XXI. ¿Para qué? Para no incurrir en los mismos errores, para aprender de lo que Pablo ha enseñado a través de esta carta. Para esto estudiamos, que sirva de advertencia lo de Corinto para nosotros. Hablamos del decoro en el culto, costumbre, tradiciones del primer siglo, el rol importante del honor. Acá el apóstol Pablo decía, no tenemos otra costumbre. El decoro en el culto se refería también que habían desórdenes en el culto. Había que tener cierto orden, había que conformar cierta estructura. Y también, pero no exenta de cómo la iglesia debería reflejarse hacia la comunidad. O sea, debería también respetar las leyes que estaban en su alrededor. O sea, siempre había una preocupación de Pablo en cómo la iglesia se proyectaba hacia la comunidad, cómo lo veían desde afuera. Entonces también estas costumbres deberían, ser consideradas o eran consideradas por Pablo al momento de escribirles y de decirles cómo deberían actuar. La cena del Señor, no comer indignamente. ¿Y qué significaba no comer indignamente?
Hemos visto durante el estudio que efectivamente en la iglesia de Corinto se juntaban, se reunían a comer y algunos que tenían mucho comían y hasta se emborrachaban mientras otros quedaban con hambre. ¿Qué imagen estaban proyectando estos? Parecía un culto pagano. Y Pablo lo debe corregir, lo debe encauzar, lo debe decir así como lo he enseñado, así como he recibido del Señor, y pone un orden en lo que es la cena del Señor, cómo deberían celebrar y recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor. También hablamos de los dones espirituales, y en la iglesia había muchos dones, pero mal usados. Buscaban dones que los exaltaran a sí mismos, como por ejemplo era el don de lenguas, en el cual ellos se edificaban a sí mismos, pero no servía para la comunidad si no había interpretación. Entonces buscamos para qué servían los dones, y dice el texto, para el bien de los demás. Encontramos esa comparación de Pablo que hace con el cuerpo humano, y buscando comparar los distintos miembros del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, mostrando la importancia de cada uno. Logramos ver esta unidad de Cristo, la unidad de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esta unidad en medio de la diversidad. El cuerpo de Cristo es muy diverso, pero encuentra unidad en Cristo, en el Espíritu Santo. ¿Para qué sirven los dones? Para edificación de la iglesia de Cristo. Vimos otro capítulo respecto del amor. Tantas cosas podemos hacer para el Señor, pero si no tenemos amor, somos como un metal que resuena y no hace efecto. Y acá me escribí, Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Mira con qué intención hacemos las cosas, con qué intención hacemos las cosas para el Señor. También el orden en los cultos, de nuevo, o sea, era para edificación de la iglesia y no para escandalizar a la iglesia frente a los de afuera. Pablo da todo un ordenamiento de cómo deben actuar, de cómo deben hacerlo. No quiere restringirlos, pero sí que todo se haga en un orden. Si hay profecía, que haya profecía, pero con orden. Si hay manifestación de lenguas, sí, pero también que haya quien interprete para que sea edificado el cuerpo de Cristo, y de forma ordenada, uno después del otro. También habían dudas en la iglesia de Corinto respecto a la resurrección de los muertos, y Pablo debe ir aclarando, y dice, si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe, tan duramente. O sea, si ustedes no creen en la resurrección, bueno, Cristo significa que Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Murió en vano Cristo, porque parte del fundamento de nuestra fe es su muerte y su resurrección. También llegamos con esto al capítulo 16. Acá hay una colecta, una ofrenda para dar al pueblo de Dios. En Jerusalén, la iglesia de Jerusalén se encontraba en dificultades financieras, dificultades económicas. No conocemos bien las razones, puede ser por la persecución, pueden haber, también incautaban los bienes de los creyentes. Así que la iglesia que estaba en Jerusalén se había empobrecido y necesitaba ayuda. Y acá se muestra a través de esto la misericordia con los necesitados. Y vemos, entramos al capítulo 16, versículos 1 al 4. Vamos a dar lectura y vamos a leyendo los textos a medida que los vamos mirando y sacando de ellos algunos puntos. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. En primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya.
Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Acá el apóstol Pablo da orientaciones a la iglesia respecto de una colecta, y esta colecta no se producía solamente en Corinto, no debería producirse solamente en Corinto, sino también en las iglesias de Galacia. Pablo dice, preparen todo ya de antemano, porque cuando yo les visite, cuando él los visitara, no quería estar envuelto en las donaciones, en ofrendas, no quería estar preocupado de este tema, sino que más bien preocuparse de la edificación de la iglesia, de corregir dificultades y de orientarla en el camino que debían seguir. Así que Pablo pide a las iglesias ya que preparen, incluyendo a la iglesia de Corinto, de antemano la ofrenda que debería ser enviada a Jerusalén. Acá quiero hacer un paréntesis y mencionar que Chile es un país de gente muy solidaria. Esto se ha visto en las distintas catástrofes que se han producido, tanto el terremoto y ahora último con el tema de los incendios en la quinta región, en Viña y Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, todos estos lados. Y el viernes pasado se produjo un evento ahí en Movistar Arena, en el cual se recaudaron más de 5.500 millones de pesos para los damnificados. La verdad que un ejemplo a destacar, y da un orgullo tremendo vivir en este país. ¿Por qué? Porque en muchos lados no sucede así. Y acá Chile, cada vez que hay una catástrofe y cada vez que hay una necesidad, el chileno muestra toda su solidaridad. ¿Cuándo tendría lugar esta recolecta, esta ofrenda? Dice el primer día de la semana, o sea, la iglesia se reunía los domingos, así que los domingos deberían traer los hermanos la ofrenda. Y la pregunta es ¿cuánto? Y dice el texto también, conforme a sus ingresos. No se estaba pidiendo más allá de lo que cada uno podía aportar. La obra del Señor se sostiene con las ofrendas y los diezmos de los hermanos, desde la iglesia, desde las iglesias del primer siglo hasta la iglesia en nuestros días. Esto no ha cambiado. Podemos traerlo a los domingos a la iglesia de forma presencial. Hoy la tecnología nos ayuda con transferencias. La iglesia se sigue sosteniendo de la misma forma que las iglesias del primer siglo. Algo que me llamó la atención acá es la presentación. Acá dice, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Aquellos a cuales ustedes han aprobado. La transparencia en el manejo de los recursos. Algo importantísimo. Y acá Pablo sigue con este mismo tema en 2 Corintios 8, ya del 18 al 21, para resumir. 2 Corintios 8, 18 al 21, acá ya en el versículo 16 empieza que Pablo ha enviado a Tito, ¿ya? Entonces el que van junto con el hermano es Tito. Entonces junto con él, junto con Tito, enviaremos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Y además las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Esa transparencia en el manejo de los recursos que son dados para el sostenimiento de la iglesia. En este caso era por esta ofrenda para las iglesias de Jerusalén, pero también había sido recogido en las distintas iglesias
tanto de Galacia como ahí en Corinto. Vemos las características de estas personas que deberían ser aprobadas, personas de buen testimonio, personas intachables para manejar estos recursos. ¿Para qué? Por la transparencia. Una de las cosas destacables de nuestra iglesia acá de Providencia es el tema del manejo de las finanzas. Como el hermano Alberto ya había mencionado, acá hay un comité de finanzas, un tesorero que es parte del diaconado, uno de los 12 diáconos es tesorero, y con ese comité de finanzas manejan las finanzas, también justamente con el pastor titular, pero también hay una comisión revisora de cuentas, que me parece muy, muy bueno. O sea, la comisión revisora de cuentas es elegida por la asamblea y da cuentas a la asamblea. Ustedes pueden pensar que en las revistas semestrales, 2 veces al año hacemos una revista semestral, por eso se llama semestral, efectivamente pueden pensar tal vez, uy, es una lata estar acá todo el sábado en la mañana para que nos reporten el del andar de la iglesia, pero ahí también se transparenta toda la información económica, se presenta todo esto, y esta comisión revisora de cuentas presta cuentas a la asamblea de cómo han encontrado las finanzas de la iglesia, de cómo se ha manejado, si estaban todos los comprobantes de gastos, en qué se ha gastado, si han encontrado algún problema, alguna dificultad, qué correcciones se han, digamos, aplicado o que se deberían aplicar para ir mejorando el tema de la transparencia. Así que una de las cosas que me resaltó y la verdad me llena de orgullo de esta iglesia es el manejo de las finanzas, algo totalmente transparente y cual debe ser así. Así tenemos el ejemplo de Pablo y lo aplicamos también a nuestra iglesia. Versículos 5 al 9. Después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez me pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Pablo acá hace planes de viaje, planes de trabajo. Es bueno tener planes, es bueno que la iglesia se proyecte con la guía del Señor, con la guía del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos desvía por otro camino, dice no es por acá, es por otro lado. Pero debemos planificar, proyectar el trabajo de la iglesia. Pablo lo hacía. Y también aprovechar las oportunidades. Y eso Pablo acá estaba aprovechando una oportunidad en Éfeso, por eso había postergado su viaje hacia Corinto. Y eso también sirve para nosotros en la vida. O sea, aprovechar las oportunidades cuando nos se presentan, en el trabajo, en el estudio. A veces se nos presentan posibilidades, también viajes. Siempre nos presentan oportunidades y debemos tomarlas guiados por el Señor. Pero cuando nos disponemos a trabajar en la obra del Señor, no estamos exentos de dificultades y de oposición. El enemigo siempre se levanta y pone problemas en el camino, pone frenos para que uno se desanime y no quiera avanzar en la obra del Señor. Versículos 10 y 11. Acá Pablo hace unas recomendaciones personales. Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz, para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. Que nadie lo menosprecie. Y yo empezaba a buscar por qué podrían ellos menospreciar a Timoteo. Y encontré la respuesta en 1 Timoteo 4:12. Dice así, que nadie te menosprecie por ser joven,
Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar y en la conducta, en amor, fe y pureza. Los jóvenes no eran muy considerados en aquella época y en vista de eso, por su inexperiencia, naturalmente, y el mismo Pablo anima cuando le da las instrucciones al Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven. Acá también lo dice a la iglesia, no lo menosprecien. Él sirve al Señor conmigo, tiene un compromiso con el Señor igual que yo. Así que a Timoteo le correspondía una tarea bastante difícil. Tenía que exhortar a los hermanos, tenía que ver que corrigieran su mal proceder, tenía que animarlos también. Y Timoteo, tal vez un poco tímido, joven, hablarles a los ancianos de la iglesia, hablarles a los líderes, no era tarea fácil. Pero Pablo ya se lo adelanta, es un siervo como yo, ayúdenlo, nadie lo menosprecie. No hay edad para servir fielmente al Señor. Veamos ya el versículo 12. En cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Vemos acá que esta rivalidad entre Pablo y Apolos solo existía en la iglesia de Corinto, entre los líderes, unos que estaban por Apolos, otros que estaban por Pablo, y se peleaban entre sí. Pero no había rivalidad acá entre Pablo y Apolos. De hecho, Pablo pide a Apolos, anda y arregla el problema. Ve a Corinto y busca hacer con que estos hermanos crezcan en el Señor. Pero Apolos, seguramente ocupado como estaba Pablo, no, ahora no puedo ir, iré más tarde, en otro momento. Tal vez tampoco era el momento adecuado para que fuera. ¿Por qué? Porque tal vez podía enfatizar esa discordia que había entre los seguidores de Apolos y los seguidores de Pablo. Entonces, ese rechazo de Apolos en ir puede deberse es una posibilidad que se pueda deber a esta división que había en la iglesia, para no fomentar la división. Ya en los versículos 13 y 14, acá Pablo hace algunas pequeñas exhortaciones, muy breves, pocas palabras. Dice acá, bien saben que 13, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Manténganse alertas. ¿Qué significa esto, mantenerse alerta? Mantenerse despierto. El Satanás anda alrededor como un león rugente buscando a quien devorar. ¿Y alertas por qué? No solo por eso, sino que el enemigo busca socavar a la iglesia y destruirla desde adentro. Podemos observar muchas veces que vienen ataques de afuera, de la sociedad. Había persecución en aquella época. Pero la astucia del enemigo es socavar los cimientos de la iglesia desde adentro. Lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, estaban peleados entre ellos, habían conflictos, habían desórdenes, la iglesia no seguía el camino que debería seguir, no había madurez espiritual. Entonces, un campo fértil para que el enemigo vaya y empiece a destruir la iglesia. ¿Qué imagen estaba dando la iglesia a los que venían llegando, a los que ingresaban a la iglesia, a los de afuera? ¿Qué ejemplo estaban dando ellos? Así que ellos deberían estar alertas. Permanezcan firmes en la fe, firmes para no caer en los engaños del enemigo. Ellos todavía tomaban leche, debían estar recibiendo ya alimento sólido. Deberían permanecer firmes en la fe para no ser llevados de acá para allá por cualquier viento de doctrina. Deberían ser valientes para enfrentar la persecución, pero también para corregir los errores. Hay que ser valiente para decir, acá estamos equivocados, debemos enmendar el rumbo, debemos corregir, debemos enmendar el camino. Sed fuertes, la fuerza viene del Señor para resistir a la tentación, por ejemplo, o a las tentaciones,
Y ellos tenían muchas tentaciones, tanto en la iglesia como en su alrededor. Dice, hagan todo con amor. Podemos hacer muchas cosas, pero si no las hacemos con amor, no sirven. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es como ese mandamiento maestro del Señor y que nos muestra que todas las cosas debemos hacer con amor. El Señor mira nuestro corazón, las intenciones con las cuales lo hacemos. Versículos 15 al 17. Ahora sí, bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya. Acaya es la región donde se encuentra Corinto, al sur de Grecia, y que se hayan dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que pongan a disposición de aquellos que pongan a disposición de aquellos y que todo el que colabore en el arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acayo, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento, un reconocimiento que acá lo estaba expresando Pablo a estas personas que sirven fielmente al Señor. También debemos nosotros reconocer a aquellos que sirven fielmente al Señor y apoyarlos. Pablo acá les pedía, apóyenlos, ayúdenlos, para que sigan sirviendo. No para aumentar el reconocimiento, no debe ser para aumentar el ego de las personas, sino para que los demás quieran seguir el mismo camino. Mostrar, estos hermanos son fieles, seguidores del Señor, hacen tales y tales actividades para el Señor. Así también otros sigan animados a seguir este mismo camino. Y acá vemos ya los saludos finales de Pablo. Quiero destacar solamente 2 puntos de esto. Dice acá, a las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Vemos que este matrimonio que es mencionado en otros momentos en la Escritura, en este momento están acá en Éfeso con una iglesia en su casa, y eso era común, que las iglesias se reunieran, que en aquel tiempo las iglesias se reunieran en casas cuando eran más pequeñas y ya cuando más grandes podían tener otro lugar. Todos los hermanos les mandan saludos, salúdense los unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Si alguno no ama al Señor, que quede bajo maldición. Maranata. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Acá quería solamente destacar 2 puntos. Uno, que Pablo escribe el saludo de su propio puño. Él había dictado la carta, otro lo había escrito. Pero para el reconocimiento, que los corintios reconocieron, realmente esta carta es escrita de Pablo, no es otro falso maestro que se está presentando como Pablo, sino que realmente es de Pablo. Entonces Pablo escribe el saludo final de su propio puño. Y otra cosa que me llamó acá la atención es la última frase: los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Pablo expresa acá el amor fraternal a los corintios, a pesar de todos los problemas. Es como un padre que tiene a un hijo desordenado, que le trae problemas, que hay conflictos, que no obedece, pero que el padre lo sigue amando igual, es su hijo. Así se expresa Pablo con este amor a los corintios, independiente de los problemas, él los ama. Así también podemos ver reflejado el amor de Cristo hacia nosotros, aun cuando somos desordenados, cuando no seguimos sus enseñanzas como debemos hacerlo. Él nos ama de igual manera, espera y está ahí con los brazos abiertos a recibirnos, así como el Padre recibió al Hijo pródigo que se había desviado del camino, pero al retornar al Padre, este estaba ahí esperando con los brazos abiertos para recibirlo. En conclusión, así llegamos al final de la carta, pero volviendo al principio, lo que dije al principio, pero cuando se llega al final se reflexiona sobre el comienzo.
el camino recorrido para llegar a este punto. ¿Cómo llegamos hasta acá? Es la pregunta que me hacía una y otra vez. ¿Dónde partimos? ¿Qué aprendimos en el camino? Podemos aprender muchas lecciones de esta carta con el cuidado de que esta carta fue escrita y dirigida a una iglesia del primer siglo, ubicada en Corinto, Grecia, con una sociedad y cultura muy distinta a las nuestras. No somos la iglesia de Corinto, definitivamente, pero me preguntaba por qué o para qué estudiar esta carta. ¿Por qué hemos estudiado la carta de Corintios? Y la respuesta es la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia de Providencia acá del siglo XXI. Voy a citar un ejemplo. Pablo acá insta a los corintios a estar alerta, como vimos ahí la exhortación en este capítulo 16. Estad alertas. ¿Alertas para qué? Para no cometer los mismos errores de los corintios. Hemos estudiado la carta de Pablo a los corintios, viendo este ejemplo de esta iglesia, para no cometer los mismos errores, pero también para aprender de las enseñanzas de Pablo, de lo que él les ha transmitido y enseñado a ellos, cómo podemos aplicarlo esto a nuestra iglesia en el siglo XXI, en nuestro contexto sociocultural. Como habíamos visto, y esto cito el ejemplo, como habíamos visto en la iglesia de Corinto, había esas divisiones, unos por Pablo, otros por Apolos, otros por Cefas, otros por Cristo. ¿Qué pasaría si en nuestra iglesia tenemos la bendición de tener varios pastores? ¿Qué pasaría en nuestra iglesia si unos dijeran, yo soy del pastor Javier, yo soy del pastor Ricardo, no, yo de María Eugenia, otros del pastor Rudy, otros del pastor Rodrigo Sanján? Así que, y empezaríamos a discutir, no porque me gusta más porque el otro no me gustó cómo habló, cómo predicó el domingo, porque no me saludó. O empezamos esto, el ministerio que dirige tal o cual pastor o pastora ha recibido más recursos del que el ministerio donde yo estoy colaborando. Empezamos a pelear y enemistarnos entre nosotros. ¿Qué ejemplo daríamos a los de afuera? ¿Sirve esto para la edificación de la iglesia de Cristo o más bien la escandaliza a la sociedad? Mira a estos que se dicen creyentes y se sacan los ojos entre ellos. ¿Refleja esto a Cristo? Claro que no. Cuidado para que no cometamos los mismos errores de Corinto. Para eso está esta advertencia, para eso lo estudiamos, para conocer la realidad del pasado y aprender de sus errores y de sus aciertos. Aprender de las enseñanzas de Pablo, que escribió a una iglesia específica en Corinto. Debemos siempre tener esto presente. No podemos tomar las cosas, tomarlas literales y aplicarlas a nuestra realidad, porque él escribió a una realidad específica. Pero sus enseñanzas debemos retenerlas para poder crecer como hermanos en Cristo. Este es solo un ejemplo trasladado a nuestro contexto actual, de tantos otros que vimos a lo largo del estudio de la carta a los Corintios, que nos hacen reflexionar como iglesia y como individuos. ¿Qué debemos cuidar? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar en nuestras vidas para ir madurando como seguidores de Cristo, como cristianos? El crecimiento espiritual es un proceso en el cual voy aprendiendo. Esto va generando transformaciones en mi vida, que es lo que le faltaba a los corintios, que sus vidas se vieran transformadas por las enseñanzas de Pablo, por el Evangelio, que sirven a mí como individuo, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo repito, el crecimiento espiritual es un proceso en el cual voy aprendiendo. Esto va generando transformaciones en mi vida que me sirven a mí como individuo, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y en consecuencia también se ve el reflejo en mi entorno, en la sociedad.
nosotros estamos insertos en la sociedad. ¿Cómo reflejamos a Cristo en esta sociedad? ¿Cómo reflejar nuestra vida, lo que creemos, cómo esto refleja en nuestro entorno, en nuestra vida diaria, no solamente en la iglesia? Que el Señor nos ayude y nos guíe en este proceso de crecimiento espiritual. Oremos. Querido Dios, damos gracias por estos ejemplos que podemos ver a lo largo del estudio de la carta de Pablo a los Corintios. Señor, ayúdanos a aprender de estos errores, pero también de las orientaciones de Pablo para el sano convivir en la iglesia. Señor, de las orientaciones del apóstol para que vivamos nuestras vidas, para que crezcamos, para que maduremos. Señor, ayuda a que tu palabra pueda ir transformando nuestras vidas y nosotros así reflejar cada vez más a ti en el medio en el cual estamos insertos, tanto en la iglesia como en nuestra sociedad. Damos gracias, Señor, por esta instancia, por esta carta, por el estudio de tu palabra. Señor, pedimos que ella también pueda producir fruto en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.